Cuéntame ahora qué vamos a ver. Bueno, a lo que vamos a ver, claro. Retomamos secciones. Retomamos secciones. La sección que tenemos a continuación llega desde Madrid. ¿Y por qué llega desde Madrid? Pues porque Marta González Peláez, que es nuestra escritora, que nos manda, pues nos habla de literatura y de muchísimo más, pues que nos ha mandado la sección grabadita para que la podamos ver. Y hoy nos va a hablar de... ¿De quién nos va a hablar, Chema? ¿Lo tienes tú escrito? Madre mía, se me ha olvidado. Lo cierto es que ya tenemos una corresponsal. lo tengo aquí, Desde Madrid tenemos una corresponsal que nos va a enviar piezas. Hombre, pero te voy a decir de qué nos habla. Mira, hoy Marta González Peláez, el vídeo que nos manda, nos habla de la película que ha convertido la fortaleza de Santa Pola en la prisión donde estuvo encerrado Miguel de Cervantes. Hoy nos habla en Entre Libros de El cautivo, la película de Alejandro Amenábar. Pues dentro vídeo. A verlo. Buenos días, Rosa. Hoy, si esto ya no lo necesito. A partir de ahora se acabó lo de hacer la sección en pijama. Ojo, para que veas lo que te quiero, Rosa, a ti y a nuestros amigos de Entre Libros, que yo no me peino por cualquiera, ¿eh? Pero vamos a aprovechar que ahora estamos en la tele, que tenemos imagen y todo eso, y vamos a salir de este despacho. Que la literatura también está en la calle. Para estrenar formato y temporada, quería hablar de un tema que está en boca de muchísima gente ahora mismo y para eso, pues me he venido al cine. Sí, al cine. ¿Adivinas qué he venido a ver? Miguel de Cervantes Cortina. En casa te cuento. Por si alguien no ha oído hablar de ella todavía, El cautivo es la última película de Alejandro Amenábar, en la que narra los 5 años que pasó prisionero en Argel Miguel de Cervantes. La película parte del año 1575, cuando Cervantes, siendo soldado, ha sido capturado por los corsarios árabes y llevado a Argel como rehén. Mientras está preso, y esta para mí es la parte más bonita de toda la película, empieza a contar historias al resto de prisioneros para hacer más llevadero el cautiverio, no solo a los demás, también a sí mismo. Se cuenta también cómo fue partícipe y muy probablemente cabecilla de varios intentos de fuga de esta prisión, y también la posible relación de preferencia que pudo tener con el gobernador Hasan Bajá. Antes que nada, quiero aclarar que la película El cautivo es una obra de ficción y no una biografía sobre Miguel de Cervantes. Y es que en ningún momento el director ha intentado hacerlo pasar por un documental. De hecho, ya desde el principio se toma ciertas licencias que cualquiera que sepa un mínimo sobre la vida de Cervantes va a notar, como por ejemplo la ausencia de un personaje importante como puede ser el hermano de Miguel de Cervantes, que fue hecho prisionero junto a él y que en la película no aparece, o el hecho de ignorar los primeros 8 meses de cautiverio que estuvo con Dalí Mami en lugar de hacerlo prisionero directamente de Hasan Bajá, que es el gobernador de Argel, y lo que realmente nos muestran en esta película. Pero claro, lo que más controversia ha creado de todo es que el director ha querido mostrar la posible relación afectivo-sexual que pudo tener el escritor con este gobernador. Algo sobre lo que realmente hay teorías historiográficas e incluso documentos contemporáneos al propio escritor que lo sugieren, pero que actualmente no está aceptado como un hecho histórico porque no se sabe si son reales o son acusaciones. No olvidemos que era una acusación bastante típica en ese momento para quitarle prestigio a los hombres. Por esa razón no se puede comprobar 100% que sea real, y no olvidemos que pues muchos historiadores serán muy reticentes a inculcarle esa etiqueta a uno de los más famosos personajes de la literatura española. Pero bueno, el director Alejandro Amenábar ha decidido apostar por esta historia en su película, y es su versión. Para algunos críticos, esta subtrama ha sido excesiva y totalmente innecesaria. Para otros, en cambio, dicen que se ha quedado muy corta y que debería haber profundizado más en ella, ya que se metía en ese fregado. Y por si a alguien le interesa mi opinión, para mí, quien vaya a ver esta película como una especie de romance, si es que se le puede llamar así a la relación tan especial que tienen, se está perdiendo la mayor parte de la trama y la parte más profunda de la trama. Lo que yo he percibido como el mensaje principal en casi todo momento ha sido más el tema de la identidad, de quiénes somos uno mismo, de cómo nos construimos, sobre todo cuando uno está lejos de sus raíces, ¿no? Cuando uno ha emigrado, cualquiera que haya estado viviendo fuera de su ciudad, fuera de su país, aunque sea una temporada, quizá pueda entender mejor esta parte como lo he hecho yo.
y es que los distintos personajes de la película sufren de una forma u otra los efectos del choque cultural entre quienes eran en su lugar de origen y quienes son en ese momento en la película. Desde el barbero del que se hace amigo a mitad de la película hasta el propio Hassan Baja, el gobernador, que para mí es el personaje con la crisis de identidad más importante y también el más complejo en cuanto a luces y sombras. Y que, por cierto, está interpretado por el actor Alessandro Borghi de una forma impresionante. La ambientación de la película también me parece preciosa y cuidada al más mínimo detalle. Aunque siempre existe esa aparente confrontación entre lo históricamente preciso, cosa que nunca va a ser 100% históricamente preciso porque es que no estuvimos allí, no tenemos todos los datos de cómo era hasta la última piedra, pero bueno, y la belleza que se busca en un producto cinematográfico y que a algunas personas más estrictas les puede parecer impostado. En fin, que nunca llueve a gusto de todos, ni siquiera en eso. Pero a mí me ha encantado y creo que da una visión muy interesante y visual del Argel del siglo XVI y también muy atractiva, ¿no? No olvidemos que las películas muchas veces nos sirven de puente para adentrarnos un poquito más, en este caso en la historia, sin alejarse demasiado de lo que podría haber sido la realidad, darle un puntito más atractivo, pues siempre ayuda, ¿no?, a que nos genere ese interés. Aparte de todas estas cuestiones más enfocadas al mundo del cine, como aquí hablamos de literatura, creo que uno de los puntos fuertes de esta película es precisamente traernos a un personaje tan importante como Cervantes al salón de nuestra casa. Cervantes, que siempre ha sido ese mito que todos hemos leído o fingido leer en el instituto. Cervantes el genio, Cervantes la leyenda. Y sin embargo, aquí se nos muestra más bien un Miguel que me parece mucho más humano, mucho más joven también, y más atractivo, no en el sentido físico de la palabra, aunque también, sino más atractivo para empezar a conocerlo, para empezar a darse cuenta de que, bueno, el autor, antes que genio, fue persona y tuvo sus circunstancias, ¿no? Es un personaje que puede despertar nuestra curiosidad por él y servirnos de puente para adentrarnos en él y quizá entender mejor su obra. También hay una decisión del director que a mí personalmente me ha encantado, y es que ha ido dejando pequeños regalitos para aquellos que sí conocemos un poco su obra. A lo largo de la película, aquí y allá, como quien no quiere la cosa, va presentando de forma velada los elementos, algunos elementos, que luego van a ser característicos de sus obras, principalmente el Quijote, claro. Como si la propia vida del escritor durante esta etapa fuera lo que lo está inspirando, lo que lo está convirtiendo en el escritor que será más adelante y que será capaz de escribir el propio Quijote. El nombre de Alonso aparece por aquí, una bacía de barbero que aparece por allá, que luego será lo que el Quijote utilice como sombrero en mitad de su locura. Pero bueno, para que nos entendamos, quizá la más evidente es esta que os voy a mostrar, que bueno, es la imagen con la que dos personajes aparecen en escena. Y bueno, creo que no hace falta que lo explique. En conclusión, Rosa, amigos de Entre Libros, a mí me ha gustado un montón, creo que se nota. Y eso que iba con cierto miedo a verla precisamente por el tema del que trataba. Los actores hacen todos un papel magistral, la estética es una maravilla y si te permites disfrutarlo como lo que es, una película sin pretensión de biografía, creo que os puede encantar a todos. Sobre todo, me ha parecido un tributo muy bonito, muy humano, muy natural a uno de nuestros autores más importantes. Es una película que para mí invita a leer y a reflexionar también sobre quiénes somos y cómo nos vamos construyendo como personas. Y bueno, espero que el tema de esta semana os haya gustado, que os hayan parecido interesante. La semana que viene tenemos temita también, pero no lo voy a desvelar del todo. Me voy a marcar una Amenábar y voy a dejar una pista a ver quién lo pilla. Un besazo a todos y nos vemos cada miércoles Entre Libros.